Muy buenas tardes, estimados alumnos, ¿cómo están? Mucho gusto. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Estará listo el grupo que le toca presentar el tema de la bolsa de valores? Son los leopardos. ¿Ya están listos los leopardos? Los leopardos está integrado por Dulce María, Jimena, Leslie, Ana Gabriela y Lisa Fernanda. Son puras señoritas. Adelante, entonces las escuchamos y ya están listas para compartir su tema. Buenas tardes. Yo voy a cerrar mi cámara y mi micrófono y las dejo a ustedes exponiendo. ¿Están listas? Sí, estamos listos, Lick. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Lick. A nosotros nos tocó la bolsa de valores. Nosotros estamos integrados, como dijo Lick, por puras mujeres. Está mi compañera Jennifer, Lisa Fernanda, Dulce María, Jimena y Ana Gabriela. Empezamos con la historia de la bolsa de valores. La bolsa de valores fortalecen el mercado de capitales e impulsan el desarrollo económico y financiero en la mayoría de los países del mundo, donde existen algunos casos desde hace varios siglos que a partir de la creación de las primeras entidades de este tipo, que fueron en los primeros años del siglo XVII. Puede decirse que las bolsas son el resultado de los distintos intercambios comerciales que abarca el mundo que tuvieron lugar a lo largo de las historias. Algunas civilizaciones como Grecia y Roma ya aplicaban los honorarios regulados para las transacciones comerciales. La banca experimentó un importante desarrollo entre los siglos XII y XIV, convirtiéndose prácticamente en el norte de Italia, Amberes y Brujas los principales sistemas financieros. Permíteme, Lee. Después lo que tenemos que es la bolsa de valores. La bolsa de valores prácticamente es un mercado físico, tanto físico como virtual, donde se ponen en contacto demandantes, oferentes de capital que realizan transacciones a través de intermediarios autorizados. Prácticamente se puede poner como el mercado nacional, que llegan proveedores a repartirle a varias empresas o varias personas que tienen sus locales ahí, intercambian como lo decían antes, lo que era el trueque, que daban animalitos o algo, o cosas así, para poder, hacer un intercambio de la mercancía que ellos llevaban para que la persona autorizada los pudiera revender. La Bolsa de Valores Nacional, que es la BNSA, es la principal bolsa de valores en Guatemala y su objetivo prácticamente es dotar
a las empresas e inversiones de un mercado organizado en que puedan intercambiar sus activos. Es decir, la Bolsa de Valores, principalmente en el mercado versátil de Guatemala, su función es facilitar a los agentes económicos la compra y venta de títulos financieros. El mercado bursátil es más importante en Guatemala porque se creó en el año de 1986. Sin embargo, la Bolsa de Valores recibe una licencia prácticamente para operar por parte del gobierno de Guatemala en el año de 1987 para que pueda abrir sus puertas y poder apoyar a las personas en los diferentes servicios que ellos tenían en el mercado. La Bolsa de Valores Nacional se puede intercambiar en diferentes productos financieros. Exige que los oferentes aporten información para que es importante para los inversores. O sea, necesitan ellos tener como un control físico prácticamente de los requerimientos, del estado financiero de las personas para que puedan ellos apoyarlos en sus transacciones, en sus empresas y puedan ellos poder salir adelante y no caer en la quiebra. En cuanto a la estructura de la Bolsa de Valores Nacional, está formada en primer lugar por un consejo de administración que concentra su mayor responsabilidad en cuanto a la toma de decisiones se refiere. En segundo lugar, le acompaña una serie de comités que son especializados en cada uno de los campos sobre los cuales se puede trabajar en las diferentes instituciones. Por debajo de ese comité hay un gerente general, un subgerente y para finalizar hay 4 directores y un auditor interno relacionados en los correos, jurisdicción, contabilidad e informática de las empresas. La siguiente, por favor. Los productos financieros de la Bolsa de Valores, tenemos 3 productos que prácticamente se manejan en el mercado, que son las acciones, los instrumentos de deuda y los reportos. En las acciones se pueden representar la parte alícuota de la capital social que tiene la empresa. Al adquirirlas, el comprador asume una serie de derechos, que eso le da la autoridad para poder reinvertir en esa bolsa de valores y poder darle como que más movimiento a su empresa. Los instrumentos de deuda. Tanto las empresas privadas como el Estado pueden emitir títulos de deuda a intercambio de una rentabilidad. Esta rentabilidad generalmente es fija y a lo largo de la deuda del contrato. Y son los reportos. Los reportos son un contrato entre 2 partes que generalmente se tienen una duración de aproximadamente solamente 1 mes. En ese contrato interviene el reportado que necesita financiar su empresa, el reportador que dispone la capital que va a solicitarle el reportado para poder tener un capital en su empresa y darle mayor movimiento. Transcurrido ese periodo acordado para la operación, el reportado se compromete a recomprar los valores revendidos. Otras funciones de la bolsa de valores son la función de inversión, la canalización de ahorro hacia la inversión, el proceso de emisión colocando el intercambio de valores, adopta las medidas para fomentar el ahorro e inversión. En este punto, prácticamente, si nos damos cuenta, en las empresas se dan como pequeños préstamos a los empleados, que es como que una medida de fomentar ese ahorro en su salario. Se le quitan una pequeña parte de su salario y como que lo van reinvirtiendo para cuando él lo necesite, se lo puedan entregar. Optimizar la organización, la asignación de recursos financieros, brindar la liquidez a los títulos de valores de las diferentes empresas y contribuir a la fijación de precios de mercado, como son las tasas de intereses y los precios de las acciones.
No sé si van a seguir exponiendo o si nos desconectamos. Permíteme un segundo, Lee. Muy bien. Se le perdió la comunicación a mi compañera, pero ahí continuamos. La clasificación de los mercados financieros. La siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué es el mercado de capitales? El mercado de capitales prácticamente está dirigido a la compra-venta de acciones, obligaciones y bonos de las empresas. Algunos expertos en las ciencias económicas consideran el mercado de capitales como el motor de la economía de un país que transforma el ahorro en inversión, lo cual genera el crecimiento económico. Prácticamente estos mercados están dirigidos a las personas para que puedan ver qué tanto capital tienen en su empresa. El mercado de capitales es aquel a la cual acuden los agentes del mercado tanto como para financiarse a mediano y a largo plazo. Lo máximo del contrato o del financiamiento que le pueden dar son 18 meses, como para realizar inversiones a negociarse, para realizar las distintas inversiones. Al negociarse activos a largo plazo es el mercado monetario e incorpora un mayor riesgo. En este podemos ver dos aspectos importantes, que es el riesgo y la liquidez que va a tener la empresa. En el riesgo es el grado de riesgo de las emisiones de mercado de los capitales que se extiende a un gran número de agentes, emisores públicos con garantía del Estado, emisores con alto nivel de riesgo, compañías con diferentes calificaciones crediticias o estados diferentes de nivel de riesgo. La liquidez, mientras los títulos emitidos del mercado, en el mercado eran monetarios, plenamente líquidos, los mercados de capitales hay una gran diversidad de liquidez, desde los títulos de fácil colocación en el mercado secundario hasta títulos cuya estrategia habitual sea mantenerlos hasta el vencimiento. El mercado de capitales se divide en mercado de renta fija, mercado de renta variable, el mercado de créditos de derivados, el mercado de renta fija. Este mercado se negocia en títulos de renta fija, como son los bonos, letras, etcétera, que son los que pagan las empresas para poder aceptar un crédito del Banco de Valores. Y por tanto su procededor es un acreedor a la empresa emisora. Por tanto también se le conoce como mercado de crédito. En los mercados de renta variable, el poseedor de una acción está comprando una parte de la compañía. Por tanto, esos poseedores de activos de las rentas fijas o de acciones que tienen una posición jurídica distinta a la que solicitan las personas, esto se verá reflejado en las obligaciones de cada uno y debe afrontar ante un evento crediticio diferentes fases notables. El mercado de renta variable es un mercado donde se negocian acciones, conocido como la bolsa. Para este mercado, las empresas que cotizan en dicha bolsa dividen su capital en partes, como son los asesores, las gerencias y son los socios mayoritarios. A eso se denominan acciones. Los participantes
en el capital de las empresas. Cuando uno forma su empresa, digamos, tiene que poner cierta fase de capital y eso va dividido entre todos los accionistas de la empresa. Las empresas pueden optar por poner todo o parte de sus acciones, que es el capital, a la venta, normalmente mediante una oferta pública de venta. Por lo que se respecta al mercado de renta variable, un indicador que se utiliza habitualmente para medir la importancia es la capitalización bursátil de los valores negociables en la relación con el Producto Interno Bruto. No obstante, estos índices bursátiles de cada país es el baremo más utilizado en el mercado. Los mercados derivados son los mercados derivados de otros mercados y es por eso que se le conoce a estos productos que se negocian en los mercados derivados financieros. Los derivados pueden tener como activo subyacente estos activos tan diferentes como una acción, un bono, un tipo de interés o una materia prima, que son los que van a generar los ingresos a estas empresas. Al ser un mercado tan amplio, con tanta variedad de productos, a veces se les clasifica de forma separada con los mercados capitales. Dulce, yo creo que tienes conectado tu micrófono. Ahí está. Disculpen, es que no cargaba. Gracias, Jimena. Gracias por avisar. Bueno, buenas tardes. Yo les voy a hablar sobre qué es el mercado bursátil. El mercado bursátil son todas las instituciones o personas físicas que compran y venden activos financieros que se pueden cotizar en la bolsa. Pueden ser como las acciones o los bonos. El precio de las transacciones es determinado por la oferta y por la demanda. Aquí hay diferentes tipos de operaciones y ahí es donde se habla sobre el mercado primario y del mercado secundario. El mercado primario o de emisión es aquel donde se venden los títulos por primera vez a los inversores, siendo por tanto activos de nueva creación. Y el mercado secundario es cuando se están negociando títulos que fueron emitidos y que ya fueron comprados y que ahora son como comprados por una nueva persona. Pues los activos transferibles, una vez colocados los títulos en el mercado primario, estos pueden ser vendidos nuevamente, ¿verdad? Como ya habíamos platicado. Dentro de esos mercados secundarios, el más importante es conocido como la bolsa de valores. Un ejemplo puede ser como los carros nuevos y los usados, ¿verdad? Donde el mercado primario es el mercado de carros nuevos. Y el mercado secundario es el mercado de carros usados. Siguiente, por favor. Ahorita les vamos a hablar sobre qué es el mercado de dinero. Que el mercado de dinero o mercado monetario es aquel mercado donde las empresas privadas e instituciones financieras negocian instrumentos de deuda a corto plazo. Estos instrumentos suelen ser de muy bajo riesgo y de mucha liquidez. Generalmente son expresados en meses, ¿verdad? Acá se negocian notas de tesorería, también reportos, que son operaciones que se realizan entre los bancos, en donde se presta dinero y se da como garantía títulos. A comparación del mercado de capitales, que es un mercado de plazos largos, ¿verdad? Entre 10 a 15 años. En este mercado, el inversionista solo recibe el pago de su inversión junto con los intereses pactados. Sin embargo, en la actualidad también pueden encontrarse operaciones de cortísimo plazo, como de un día o horas. Estos instrumentos son emitidos por gobiernos, entidades financieras y empresas, y los más conocidos son los siguientes. Siguiente, por favor.
Están las letras de tesorería, que son los títulos o valores públicos que el Ministerio de Finanzas Públicas puede ofrecer al mercado financiero. La legislación guatemalteca tiene una particularidad con respecto a las letras de tesorería relativa a que estas deben ser pagadas en su totalidad a más tardar el último día hábil del mes de diciembre de cada año. Por esta inflexibilidad que existe, este tipo de título no es como muy utilizado por el Ministerio de Finanzas Públicas. Para el caso de Guatemala, los bonos del Tesoro constituyen el título valor público por excelencia por el financiamiento del presupuesto del Estado. También podemos hablar de las letras de tesorería, que son títulos de deuda de corto plazo emitidos por el Estado que amortizan el vencimiento y cuya tasa de interés se calcula a descuento. También están los reportos, que el reporto es otro instrumento negociado en el mercado de dinero y constituye un contrato entre dos partes que generalmente es utilizado como una operación de crédito pues, a corto plazo, ¿verdad? En esta operación, una de las partes necesita fondos por un tiempo determinado y al mismo tiempo posee títulos que está dispuesta a vender con la condición que al vencimiento de la operación pueda recomprar dichos títulos u otras características idénticas a los negociados. Siguiente, por favor. Están también los pagarés. Son títulos pues, también de corto plazo, ¿verdad? Que una empresa privada emite en un mercado de valores o en un mercado bursátil. Los pagarés contienen la promesa incondicional de que una entidad pagará a otras. En la bolsa de valores nacional, los valores de deuda privados son negociados, son los pagarés, los cuales son emitidos a los plazos que desea el emisor, generalmente a plazos de un año o de 12 meses, ¿verdad? Sin embargo, existen series de pagarés a plazos pues, de 60 meses. Certificados de depósito, que es otro instrumento del mercado de dinero y que es emitido por una entidad bancaria con la finalidad de financiar el negocio de intermediación. Este instrumento pues, puede ser negociable o no negociable. Gracias. Muy buenas tardes. Entonces yo voy a continuar con lo que son los derivados, que como ya lo indicó mi compañera Gaby en la breve introducción que nos brindó, yo les voy a platicar acerca de la importancia que tiene en el mercado de los derivados. Y pues esta surgió o se creó más bien en Chicago en 1973 y fue un contrato que se permitía asegurar un tipo de cambio para una fecha a futuro y ahí se fue dando el nacimiento de lo que era un derivado financiero. A través de esto le siguieron otros derivados que también en la actualidad permiten la compraventa de activos financieros, como las acciones, los bonos, los índices, entre otros, y en un momento posterior a la fecha que se acuerda. Entonces, los derivados sirven para trasladar el riesgo de unos agentes que desean venderlos a otros y que quieren adquirirlos, lo que permite usarlos con finalidades distintas. Y pues el mercado de derivados también es un control de riesgos y se debe enfatizar que son los derivados financieros los instrumentos que están vinculados al valor del activo, como por ejemplo puede ser el precio del oro, del petróleo o de acciones, índices bursátiles, las tasas de interés, los valores de renta fija y también entre otros. Un punto a favor del mercado de derivados es que es posible tomar posición de venta sobre estos contratos, lo que permite tener beneficios cuando los precios o los valores de sus activos subyacentes caen. Y de esta forma los derivados permiten pues cubrir y asumir los riesgos debido a que se pactan ciertas condiciones de precios o fechas de vencimiento desde el momento de la adquisición. Y pues para todo esto encontramos estas opciones en los derivados. Y pues acá encontramos los contratos a futuros. Estos son aquellos donde las partes se comprometen a comprar o vender a una fecha futura un número determinado de ese bien o valor que se fija en el presente. Un ejemplo de esto puede ser el petróleo. Y les voy a dar este ejemplo de un productor de petróleo que firma un contrato en enero de 2022 para entregar el cargamento de petróleo
en el mes de junio del mismo año. Pues, ¿qué es lo que se hace en este tipo de contrato a futuro? Pues se fija un precio de antemano y esto es lo que elimina la incertidumbre de la fluctuación natural de los precios. Esto es el contrato a futuro. Lo que les mencionaba es de que establecen un precio al inicio de año, puede ser, y al momento que nosotros nos comprometemos a entregar, que puede ser a medio año, tenemos la seguridad que el precio no va a cambiar. Luego encontramos las opciones. Con estos contratos, a través de los cuales el comprador o titular adquiere a un cierto valor el derecho, más no la obligación de comprar o vender a un precio fijado, y durante el plazo establecido una cantidad determinada de un activo. Los contratos de opción o las opciones, como se les conoce comúnmente, son los derivados financieros que, como su nombre lo indica, derivan algo. Para hacerlo más fácil, lo que voy a tomar es el ejemplo de una limonada con un limón. Pues en este caso la limonada sería el derivado y el limón sería el activo. La limonada no puede existir si no tiene limón. Y para nuestro caso, el limón serían las acciones y la limonada serían las opciones. Que en el mundo de las opciones existen dos tipos de contratos, los cuales se llaman call y los contratos put. Entonces, en los contratos call los usamos para comprar algo y la regla nos dice que si nosotros compramos algo, nos beneficia en la subida. Al contrario, lo que hacen los contratos put es vender algo. Y la regla de los contratos put lo que nos indica es que nosotros nos beneficiamos en la bajada de esta acción. Luego encontramos lo que son los forwards, y estos son contratos entre dos partes mediante el cual ambos se comprometen a intercambiar un activo determinado o un índice de precios sobre algún activo determinado a futuro y a un precio que se determina por anticipado. Un ejemplo de estos contratos puede ser el petróleo nuevamente, que no sabemos cuál será su precio durante 6 meses. Por ejemplo, si hoy el precio del petróleo es de 82, por ejemplo, de 100 quetzales, supongamos, por un barril, pues se firma el contrato para una compra dentro de unos 6 meses y a un precio de que sabemos que el barril va a estar un poco más elevado. La llegada y la fecha de cumplir el contrato, el comprador debe de pagar ese precio, así para ese momento el petróleo que se cotice más barato o más alto. Y pues el vendedor debe de venderlo siempre, incluso si el precio está arriba del precio que él ya lo consideraba para la fecha de la terminación o vencimiento de este mismo contrato. Naturalmente, solo una de las partes, va a ganar y por ello el comprador asume que el precio subirá y se asegura un precio de compra que considere bajo y el vendedor pues asume que el precio bajará e intenta asegurar un precio de venta alto. Luego encontramos los que son los swap. Y un swap es un acuerdo de intercambio financiero en el que una de las partes se compromete a pagar con una cierta periodicidad una serie de flujos monetarios a cambio de recibir otra serie de flujos de la otra parte. Estos flujos responden normalmente a un pago de intereses sobre el nominal swap. Y para entenderlo mejor, les voy a poner el ejemplo de que imaginemos que estaban pensando en comprar una casa y para ello requerimos obtener un crédito hipotecario con una institución bancaria. Entonces, después de analizar las diferentes alternativas, pues descubrimos que el crédito mejor se adapta a las necesidades. Es uno al cual tendremos que pagar de forma mensual una tasa de interés fija. Entonces, si tenemos un 10% durante los próximos 20 años, nosotros tenemos la expectativa de que la tasa de interés que va a ser alta en el mercado va a bajar en los próximos años. Y por lo tanto, pues podemos beneficiarnos de esto y pagar menos intereses del crédito que nosotros solicitamos para nuestra hipoteca en la casa. Entonces, esto podría convertirse en pactar un swap, que en el mercado, el cual nosotros pagamos la tasa de interés variable, observa que cada fecha de pago se recibe una tasa de interés fija del 10% sobre el monto de una deuda en el crédito. De esta forma terminaríamos pagando una tasa variable en el mercado y nos beneficiamos pagando menos intereses por un crédito. En el caso de que la expectativa bajara en las tasas, pues la tasa sería un poco correcta. Dentro de los mercados financieros también encontramos los commodities, que son uno de los activos más negociados y se trata de bienes a nivel básico, componentes de productos más complejos y también se le conoce como materias primas. Y pues se les conoce como materias primas pues porque se encuentran en su modo natural, como lo es el trigo, la planta, el café, etc.
Entonces, en conclusión, les puedo comentar que al hablar de la bolsa de valores, nos encontramos en un sinfín de oportunidades en cuanto a la variedad de productos financieros en los cuales podemos negociar. Es sumamente importante también conocerla y profundizar qué ventajas y desventajas nos ofrece cada una de ellos. Y así también tener una base sólida para poder invertir y negociar con ellos de la manera más profesional y sustentable que nosotros necesitemos. También se necesita de un constante aprendizaje y mantenernos actualizados en el mundo financiero para poder estar a la altura de lo que se presenta a negociar en dicha bolsa de valores. Gracias. Luego tenemos los índices bursátiles. Son indicadores de la bolsa de valores para medir el crecimiento o decrecimiento del valor de las acciones que las componen. Además, permiten hacer el análisis y estudiar opciones para medir la rentabilidad y riesgo de un mercado. Esto quiere decir que los índices bursátiles son valores numéricos que se emplean como referencia para tener una idea acerca de cómo están comportándose una serie de empresas del mismo o diferente sector en la bolsa de valores. Con base en información que otorgan los índices bursátiles, se pueden desarrollar análisis y estudiar opciones a la hora de medir la rentabilidad y el riesgo del mercado. Existen diversas instituciones, organismos públicos y empresas privadas que elaboran estos índices bajo la supervisión de organismos establecidos por cada país. Por lo tanto, hay una gran cantidad de índices bursátiles de diversos tipos que pueden ir en función de características geográficas o según el tipo de activo. Entre los más conocidos tenemos el Dow Jones, el Nasdaq y el Nikkei. Dow Jones es un índice bursátil conformado por las 30 empresas con mayor capitalización bursátil de la Bolsa de Valores de Nueva York, con excepción del área de transporte y servicios públicos. En un inicio, el índice Dow Jones solamente agrupaba las 12 compañías con mayor sostenibilidad del momento, pasando a 20 en el año 1916 y a 30 en el año 1928. Dow Jones incorporaba únicamente a empresas de industrias pesadas. Sin embargo, con el paso del tiempo, el índice se diversificó con el auge de otros sectores, como las empresas financieras y tecnológicas. A partir de ahí, se convirtió en el índice bursátil más antiguo de la historia y es en la actualidad, a pesar de no ser el oficial, uno de los más utilizados dentro de la Bolsa de Valores de Nueva York. Cabe destacar que para su composición, los editores del periódico Wall Street Journal, perteneciente a la empresa Dow Jones, son quienes deciden los valores que deben incorporarse o salir del índice Dow Jones. Y para ello se toman en cuenta las empresas con un alto nivel de reputación y con un fuerte crecimiento empresarial, aquellas que representan al sector al que pertenecen y que motiven el interés entre los inversores. De las 30 empresas que componen el Dow Jones, solamente General Electric se mantiene desde sus inicios. Luego tenemos el Nasdaq. Es la bolsa de valores electrónica más grande de los Estados Unidos, compuesta principalmente por empresas de tecnología, informática y telecomunicaciones. Son más de 3.800 compañías las que operan en Nasdaq, registrando el volumen más alto de capitalización por hora que cualquier otra bolsa de valores. Entre las empresas más populares que cotizan en Nasdaq podemos encontrar Microsoft, Apple, Amazon, Intel, Netflix, PayPal, entre otras. Por ser una bolsa de valores, Nasdaq cuenta con 3 índices. Tenemos el Nasdaq 100, Nasdaq Composite y Nasdaq Biotechnology. El Nasdaq 100 es el índice creado en 1985 y en el que se encuentran las 100 empresas más grandes de Estados Unidos, con relación en su volumen de venta de acciones y de negocios. Este selecto índice está conformado por empresas como Amazon, Meta y Tesla, y se calcula al igual que el Dow Jones, de manera ponderada según la capitalización de cada empresa. Por lo tanto, para su cálculo se suma el precio de cada una de las acciones, teniendo más peso aquellas compañías cuya capitalización
sea mayor que las demás. Esto hace que algunas empresas tengan más influencia en el índice que otras. Luego tenemos el Nasdaq Composite. Este es el índice que le da seguimiento a aproximadamente 3.000 empresas con una mayor capitalización que en su mayoría pertenecen al sector tecnológico, aunque también cuentan la presencia de compañías de la salud, de finanzas y del ámbito energético. Para poder formar parte de este índice, las empresas deben contar con ciertos requisitos como cotizar en la bolsa de valores de Nasdaq, tener un mínimo de 1.250.000 acciones en circulación y que el precio de la cotización de la acción como mínimo sea de $4. Por último, tenemos el Nasdaq Biotechnology. Es el índice que comenzó a operar a principios del siglo XXI y se compone por empresas farmacéuticas y de biotecnología. Estas son clasificadas por The Industry Classification Benchmark, quien asigna correctamente cada empresa a su sector en específico. Luego tenemos Standard & Poor's, que es el S&P 500. Este es el índice bursátil que recompila las 500 empresas más grandes de los Estados Unidos, entre las cuales se encuentra Amazon, Johnson & Johnson, Coca-Cola y Facebook. Es uno de los más conocidos por su larga trayectoria, ya que tiene casi 100 años de historia al ser creado en 1923. En un inicio contaba con un listado de 233 empresas, hasta en el año 1957 cuando pasaron a ser 500, incluyendo 400 industriales, 20 del sector de transporte, 40 de servicios y 40 financieras. El S&P tiene un papel importante en la inversión como un termómetro del mercado estadounidense, pero sus movimientos y noticias suelen afectar de forma directa al resto de mercados, lo cual lo posiciona como el más representativo del mundo. Las empresas que forman el S&P son elegidas por medio de un comité que analiza variables como la liquidez y tamaño, la capitalización bursátil, el grado de internacionalización y tiempo que ha cotizado en la bolsa. A continuación les voy a contar un poquito acerca de la historia de la bolsa de valores en el mundo. Si bien los primeros intercambios de acciones se dieron en Amberes, Bélgica, en 1531. La bolsa de valores como tal tiene su origen en el siglo XVII con la primera bolsa oficial de Ámsterdam en el año 1602. Asimismo, la primera empresa cotizada es la Compañía Holandesa de las Indias Orientales, cuyas acciones solamente podían venderse dentro de la bolsa de Ámsterdam. La falta de regulación en sus inicios daría como resultado problemas especulativos hasta llegar a la denominada crisis de los tulipanes, que fue la primera burbuja económica de la historia moderna. Gracias a la aparición de la bolsa, se posibilitó el crecimiento y la expansión de compañías que tenían grandes necesidades de capital, especialmente en el medio de la revolución industrial, a pesar de que en buena parte del siglo XV la bolsa de Londres fue la más importante, es en el siglo XIX. La bolsa de valores fue la más importante del mundo. La bolsa de Nueva York estaba acumulando prestigio hasta llegar a superar a la de la capital británica. Para ello fue trascendental la expansión económica que vivió Estados Unidos tras la Guerra de Secesión que tomó lugar en el país entre 1861 y 1865. Hoy en día, la bolsa ya no es únicamente un espacio para empresas tradicionales de corte industrial, ya que las nuevas tecnologías han encontrado en los mercados financieros una fuente importante para esos recursos que tanto necesitan para el desarrollo y la inversión. Gracias a ellos, han surgido índices con amplia presencia de empresas tecnológicas, como es el caso del Nasdaq. Luego les voy a contar un poquito acerca de la historia de la Bolsa de Valores en Guatemala. La Bolsa de Valores Nacional es la bolsa de valores más importante de Guatemala, la cual se encarga de brindar el servicio y las regulaciones necesarias para que los agentes de bolsa lleven a cabo operaciones bursátiles centralizadas en el mercado guatemalteco. La Bolsa de Valores Nacional fue creada por un grupo guatemalteco que en 1986 decidieron llenar el vacío existente en el sector financiero del país, puesto que no existía un mercado organizado y especializado en el que por medio de intermediarios profesionales
se realizarán transacciones de títulos y valores a cotizaciones cuyos precios estuvieran determinados por el libre juego de la oferta y la demanda. A finales del año 1987 se promulgó el Acuerdo 9987 del Ministerio de Economía, con el cual se autorizó la operación de la Bolsa de Valores Nacional, estableciendo formalmente el mercado de valores en Guatemala. Además, bajo el mismo acuerdo se creó el Registro de Valores y Mercancías, que es el órgano encargado de la vigilancia, control y regulación de las actividades bursátiles, así como de coordinar la supervisión e inscripción de las bolsas de valores y de proporcionar al público en general información de los mercados. Hoy en día, las empresas que cotizan en esta bolsa pertenecen a diferentes áreas de la economía que van desde la industria y la agricultura hasta el comercio y el sector financiero. La Bolsa de Valores Nacional es la segunda bolsa más antigua de la región de Centroamérica y es junto a las bolsas de Panamá y Costa Rica, la más importante del ITS. A continuación les vamos a estar pasando un video y luego vamos a realizar una actividad con Kahoot. Entonces en un momento les voy a estar mostrando el código. No tenemos sonido del video. No sé si es Ana Gabriela o Jimena quien estaba hablando. Creo que tienen que dejar de compartir y darle compartir nuevamente y al inicio hasta arriba dice incluir el sonido en el video que se comparte. Ok, licenciado, ahorita veo. Explicaré lo que es el mercado de valores y cómo funciona, qué es una acción, qué es un bono, qué es una compañía, qué es un dividendo y muchos otros temas interesantes como las OPI, la diferencia entre mercado primario y secundario, etc. Primero que nada, comencemos entendiendo lo que es una compañía. Pensemos en una compañía como una cesta de bienes. A los economistas les gusta decir que estos bienes son acciones, pero en este video le llamaremos bienes. Algunos bienes son tangibles. Esto es que los podemos tocar o patear como una manzana o un auto. Otros bienes son intangibles, como una fuerte marca, Nike, Ferrari, etc. Imagina que debes dividir los bienes en una cesta. ¿Cómo lo harías? ¿Qué tipo de criterio para compartir usarías? Bueno, resulta que las acciones y los bonos constituyen la regla de repartición. Déjame explicarlo con un ejemplo. Digamos que eres un carpintero y decides crear una empresa. Usas $10,000 de tu propio dinero y pides un préstamo de $10,000 adicionales a tu amigo con un interés del 5%. Usas estos $20,000 para comprar herramientas y un camión, mismo que usarás para trasladar de un lugar a otro. En este punto, hay dos bienes en tu cesta, es decir, en tu compañía: el camión y las herramientas. Entonces, comienzas el negocio y un año después ya tienes una ganancia de $50,000 y sigues teniendo el camión y las herramientas usadas en tu cesta. En este momento, algunos podrían pensar que tú y tu amigo Alex deberían dividir los bienes y el dinero a la mitad, porque cada uno contribuyó con la misma cantidad. Pero Alex lo que hizo fue prestarte dinero, el cual invertiste en el negocio. Le debes a Alex $10,000 más 5% de interés, es decir, un total de $10,500. Luego de pagarle a Alex, te quedan $39,500, es decir, los $50,000 de ganancias que generaste, menos los $10,500 que le debías a Alex. Y tienes contigo el camión y las herramientas. El criterio de repartición que Alex y tú acordaron de antemano es que Alex obtendría los primeros $10,500 y nada más. Tú no recibes nada hasta que se le haya pagado todo a Alex, pero luego te quedas con el resto. En este ejemplo, Alex es el prestamista, mientras que tú eres el propietario. En otras palabras, Alex es el obligacionista y tú el accionista. Alex probablemente no esté feliz con esta situación porque tú estás ganando más que él y tú sigues teniendo el camión y las herramientas. Sin embargo, es importante tener en mente que el dinero de Alex estaba más seguro que el tuyo. Si trabajaras todo el año y solo pudieras cubrir tus gastos, significa que tu ganancia sería cero. En este caso, tendrías que vender el camión y las herramientas para poderle pagar a Alex. Como el camión y las herramientas están usados, tendrías que venderlos a un precio inferior al que los compraste, lo cual significa que obtendrías menos de lo que invertiste inicialmente. Esto es un ejemplo simplificado, pero es importante recordar que los obligacionistas o prestamistas deben recibir su pago primero, y los propietarios o accionistas reciben su pago después. No importa si la compañía se expande e incrementa sus ingresos, ni tampoco si ocurre todo lo contrario.
Esta regla no cambia. Con el tiempo, la relación deuda-activo de la empresa puede variar e influir en el riesgo de la compañía. Si la empresa genera una enorme ganancia y los bienes que respaldan los bonos se hacen mayores, el riesgo baja. Y por supuesto que, si la empresa genera pérdidas, entonces los bienes se reducen y las probabilidades de que la compañía sea capaz de saldar la deuda a los bonistas también decrecen. Digamos que ya han pasado 2 años y que tu negocio ha tenido un buen desempeño y ahora tiene un valor de $200,000. Compraste más camiones y más herramientas. Adicionalmente, has construido una buena reputación y has ganado clientes fijos. En este punto, no solo tienes bienes tangibles en tu cesta, sino que también tienes bienes intangibles, tu reputación y tus clientes estables. Ahora digamos que tu amiga Maru ve el potencial y quiere invertir $50,000 en tu negocio. Puedes perfectamente aceptar dicha inversión, pero primero debes decidir entre 2 opciones. La primera opción, dejas que Maru invierta $50,000 directamente en tu compañía, lo cual significa que entonces la compañía valdría $250,000 gracias a la inversión reciente de Maru. Si $250,000 representa el 100% de la compañía, entonces $50,000 representa el 20%. Lo que quiere decir que Maru posee el 20% y tú el 80%. Es verdad que luego de la inversión de Maru, tu compañía ha crecido, pero has cedido el 20% de la misma. La propiedad que tú y Maru mantienen se llama capital riesgo. Las empresas de capital privado, como su nombre lo indica, son de propiedad privada. Esto quiere decir, en la mayoría de los casos, que la compañía es poseída por los fundadores o grupo de inversores privados. Por su parte, una empresa pública es una compañía que ha vendido la totalidad o parte de ella al público por medio de una OPI. Explicaré lo que es una OPI en breve. Ahora hablemos de la segunda opción. Digamos que no quieres emitir nuevas acciones ni agrandar la compañía. En ese caso, todavía puedes dejar que Maru invierta mediante venderle tus acciones. Aquí está la parte intrincada. En esta opción, la compañía no recibe ningunos fondos nuevos. En su lugar, Maru te da $50,000 y tú le das el 25% de la compañía. Estoy seguro que ahora estarás pensando cómo es que Maru consigue ese 25% si en la primera opción era el 20% por la misma inversión de $50,000. La respuesta es que el dinero de Maru va a ti personalmente y tú le estás dando parte de tus acciones. Tu compañía no recibe ese dinero porque no se expande como antes. Esto quiere decir que $50,000 será el valor del 25% de la propiedad debido a que el valor total de la compañía sigue siendo de $200,000. En ambas opciones, le das una parte de la propiedad de la empresa, pero no tienes que vender parte de la compañía para obtener algo de dinero de ello. Tú tienes los activos y tú decides hacerte un cheque. Si la compañía tiene $1,000 más de lo que necesita en efectivo, entonces tiene sentido para ti que esos $1,000 estén en otro lugar. A este monto de $1,000 que te pagas a ti mismo se le conoce como dividendo. Un dividendo es un pago de parte de los accionistas de la empresa. Si tu compañía tiene 1,000 acciones en total y te pagas $1,000 como dividendo, entonces podemos decir que la compañía paga un dividendo de $1 por acción. Si Maru tuviera el 25% de la propiedad de la empresa, entonces $250 irían a Maru como dividendo y tú tomarías $750. Las compañías pueden no pagar dividendos si no generan las ganancias suficientes para cubrir sus necesidades de efectivo o si están pasando por tiempos difíciles. Las empresas se crean de conformidad con la ley y existen independientemente de sus accionistas. Steve Jobs creó Apple, pero él ya no está. Sin embargo, la empresa sigue aquí porque son independientes. Por lo general, no distinguimos a la empresa y sus gerentes o empleados. Por ejemplo, no decimos que Tesla contrata a personas que producen buenos autos. Simplemente decimos que Tesla produce buenos autos. Pero en esencia, son independientes. La empresa es solo una canasta de bienes y los gerentes son las personas que administran estos bienes. Si un gerente de Tesla hace algo ilegal, decimos que Tesla ha hecho algo ilegal, pero culpar a Tesla es como culpar a la computadora. ¿Cuál es el punto de culpar a la canasta de bienes? ¿Vas a meter a las computadoras y las máquinas en la cárcel? Las empresas también tienen responsabilidad limitada, lo cual significa que si algo sale mal en el negocio, solo la compañía es responsable, no sus propietarios. Si tu empresa es demandada, podrías perder todos tus activos, pero la pérdida será limitada únicamente a la compañía. Tus activos personales quedan intactos. Por ejemplo, tu auto, tu casa, ahorros, etc. La historia de las empresas de responsabilidad limitada tiene cientos de años y se remonta a la época de los barcos mercantes. Imagina que eres el propietario de un barco mercante y que envías tu nave por comercio, pero en algún lugar del medio del mar
Olas gigantescas hunden tu barco junto a la mercancía y marineros. Al día siguiente verás a los familiares de los marineros fallecidos enfrente de tu casa culpándote del accidente y queriendo quemar tu casa. Esa fue la razón por la que los propietarios de los barcos mercantes crearon las compañías de responsabilidad limitada, para no ser responsables de sus vidas y activos si algo sale mal. Otra forma de estructurar una empresa es bajo la modalidad de propietario único. La mayor diferencia es que el propietario único no tiene ninguna responsabilidad limitada. Si son demandados o sucede algo más, pueden perder todos sus bienes personales. Para resumir esta sección, aprendimos que las empresas son solo una canasta de bienes y las acciones y los bonos son la regla de reparto que dice quién obtiene estos bienes. Nota pequeña aquí. Para referirse a las acciones y a los bonos, generalmente se usa el término llamado valores. Cuando escuchas a alguien decir que está invirtiendo en valores, generalmente significa que están invirtiendo en acciones y bonos. Aprendimos sobre las opciones que tienes si deseas permitir que alguien invierta en tu empresa para conseguir dinero extra. También aprendimos acerca de los dividendos y las diferencias entre la compañía de responsabilidad limitada, o LLC por sus siglas en inglés, y la de propietario único. Ahora echemos un vistazo al mercado de valores, las instituciones que permiten a personas como tú y como yo comprar y vender valores. Aunque la tecnología es avanzada, los conceptos básicos son similares a los mercados que ves todos los días, como un mercado de carne o un mercado de automóviles. Según el diccionario, el mercado es un conjunto de personas que hacen tratos comerciales. Eso es todo lo que es. Dos o más personas se reúnen, tal vez en persona o tal vez por computadora, y hacen un trato. A veces, los productos están físicamente presentes en el mercado, y a veces no. Cada mercado es un poco diferente al otro, pero el resultado final sigue siendo el mismo. Por ejemplo, no se puede mejorar una manzana y venderla a un precio más alto, pero puedes hacerlo en el mercado inmobiliario. Otra diferencia es que algunos mercados tienen problemas de información. Los problemas de información son más obvios para las cosas que son difíciles de valorar, porque pueden tener problemas ocultos. Por ejemplo, si vas a comprar un automóvil usado, puede haber muchas cosas sobre el automóvil que el vendedor no diga. El mercado de valores, de alguna manera, es similar al mercado de autos usados. Cada año se negocian billones de acciones en el mercado, y algunas personas se preguntan qué hacen las empresas con todo ese dinero. Bueno, la respuesta es que las empresas no obtienen este dinero. Casi todo el volumen de operaciones ocurre en lo que se llama el mercado secundario, que es similar al mercado de automóviles usados. Si te vendo mi automóvil, tú me pagas a mí, no al fabricante del automóvil. Lo mismo ocurre con las acciones. Si te vendo mis acciones de Tesla, tú me pagas a mí, no a Tesla. Tesla simplemente cambia sus registros para listarte como el nuevo propietario. Casi todo el volumen de operaciones da como resultado que el dinero se mueva del bolsillo de un inversor a otro. El mercado primario es diferente. Si Tesla quiere recaudar dinero, entonces puede vender nuevas acciones, lo que aumenta la cantidad de acciones en el mercado. En ese caso, Tesla obtiene el dinero de la venta. En pocas palabras, el mercado primario es donde se crean las acciones y los bonos de las empresas. Es en este mercado donde la empresa vende nuevas acciones y bonos al público por primera vez. La oferta pública inicial, u OPI, es un ejemplo de mercado primario. Una OPI se produce cuando una empresa emite acciones al público por primera vez. La OPI es bastante importante para la empresa, porque es un evento que convierte a las empresas de privadas a públicas. Una vez que tu empresa se haga pública, significa que puedes vender tus acciones al público y recaudar capital si deseas expandirte. No dependes de la inversión de tu amiga Maru para recaudar efectivo. Por lo general, a muchas personas no les gusta comprar nuevas acciones directamente de una empresa. El director ejecutivo de una empresa sabe más sobre la empresa y puede manipular el precio ocultando cierta información. Por supuesto, este tipo de comportamiento es ilegal y se llama abuso de información privilegiada. Esto es todo por hoy. Si deseas ver el siguiente video de esta serie, no olvides suscribirte y activar la campana de notificación para que se te informe cuando suba un nuevo video. A continuación vamos a estar realizando la actividad de Kahoot. En un momento les voy a estar compartiendo el código. A las señoritas del grupo que están exponiendo les voy a pedir que abran sus cámaras un momentito, si quieren, después de la actividad de Kahoot para que las miremos ahí juntas. Ok, licenciado.
¿Les pasó algo con el juego? No, licenciado, solo estamos dando unos minutos para que todos los compañeros se puedan conectar. Solo se Bueno, han muy bien. conectado 4 hasta el momento. Muy bien, gracias. Fíjense que yo me conecté al juego, pero no se mira. Aquí solo me pregunta si veo mi nombre en la pantalla, pero solo estoy en esa pantalla. Si quiere, No, en la ahorita mía no, digamos, no avanzó. ya hay 2 Bueno, estudiantes. Si quiere, ya vamos a empezar el juego ahorita. muy bien.
Listo, licenciado. Bueno, muchas gracias. Pueden poner sus cámaras, las señoritas del grupo. Ahí tómense la foto oficial. ¿Quién falta? Solo ustedes son, ¿verdad? Las 4. Muy bien, ahí denle en imprimir pantalla y les queda de recuerdo, porque de repente ni se conocen entre ustedes en persona, ¿verdad? Solo en lo virtual. Así es de que bueno. Las felicito. Yo creo que la presentación estuvo muy completa, muy buena. Lo único que me pareció que tal vez no se coordinaron muy bien porque presentaron al final, creo que Jennifer presentó información que habían dado antes, que había dado Ana Gabriela en cuanto a la historia de la bolsa de valores y la bolsa de valores de Guatemala, pero sí la información estuvo muy completa. Inclusive habían datos ahí que yo nunca me había puesto a pensar, digamos que la bolsa de Guatemala sea la más antigua de Centroamérica. No sé en qué año se fundaron las bolsas en otros países, pero por ejemplo, Costa Rica es un país que nos lleva ventaja en el desarrollo de sus mercados financieros. Yo hace muchos años, como en el 2002, tal vez 2001, fui a Costa Rica a trabajar y pude ver que ahí en cerca de donde estaban los lugares de noche, los restaurantes, las discotecas, habían casas de empeño toda la noche, ¿verdad? Por si la gente se quedaba sin dinero, podía ir a sacar dinero ahí y dejar empeñado el reloj o algo, ¿verdad? O sea, son ventajas que, digamos, o son mercados más agresivos, ¿verdad? Que los de nosotros. Dieron bastantes datos importantes. Las felicito, así de que muchas gracias. Y con esto terminamos la serie de presentaciones de los temas que les asignamos. Yo espero que hayan aprendido bastante. Este tema de la bolsa de valores a mí me encanta. De tarea les dejo pero para después del examen, que miren las películas del Lobo de Wall Street. No sé si ya la han visto, con DiCaprio. Hay una que es con George Clooney y se me fue el nombre ahorita de la actriz, la de Mujer Bonita, Julia Roberts, que se llama Money Monster. Son películas interesantes relacionadas con la bolsa de valores y pues la bolsa de valores aquí en Guatemala casi no funciona porque hemos tenido malas experiencias. Cerca del año 98, 99, por ahí, hubo unas estafas con unas financiadoras, unas empresas que recibían dinero, ¿se recuerdan ustedes? O no sé si estaban muy pequeñitos o ya habían nacido. El caso de Autocasa, de AFI, Cerfica, fueron varias de las que quebraron y eso ha afectado al sistema financiero guatemalteco. Por eso es que la gente de Roquín, que empezaron a hacer negocios y al final pararon estafando a mucha gente. Entonces es importante también que nosotros conozcamos estos términos. Por favor, repasen, busquen lo de los swaps, qué es un swap de tasa de interés, qué es un swap de tipo de cambio. Hay swaps para protegerse de tasas de interés variables, de tipos de cambio que varían. Pregunta, el caso de Bancafé tiene que ver también con lo de la bolsa de valores, ¿verdad? En el caso del Bancafé yo estuve muy cercano porque yo era gerente de una financiera y nos dieron la administración del fideicomiso del Banco del Café cuando lo excluyeron, es el término adecuado. Pero ellos lo que pasó es que hicieron inversiones que perdieron en la bolsa de valores de Rusia. Entonces el banco aquí en Guatemala, en lugar de haber dado la cara y haber afrontado esas pérdidas, las trataron de ocultar, ¿verdad? Tal vez ellos pensando que iban a lograr recuperar bien al banco, ¿verdad? Pero digamos sí fue parte, porque sí también hubo operaciones mal
mal realizadas con ellos, o sea, operaciones que no, la ley no los permite y ellos las hicieron. Sí, ¿Verdad? es que yo empecé a investigar y todo, me había aparecido un caso de eso, un ejemplo, pero no sabía si exactamente tenía que ver con la bolsa de valores o con algo más, por eso fue que yo no lo coloqué, pero Sí. tenía duda. Sí, dieron créditos mal otorgados también con garantías sobrevaloradas y jugaron mal con los créditos, ¿verdad? Entonces, fue una serie de factores los que llevaron al banco a esa situación, ¿verdad? Entonces les decía que revisen lo que son los swaps, los derivados. Digamos, hay derivados de petróleo que son derivados porque son operaciones que se derivan de otra principal, ¿verdad? Como yo creo que Ana Gabriela era quien decía que, digamos, en una negociación de petróleo, hay quien tiene petróleo y lo pone a la venta y hacen un contrato a futuro, ¿verdad? Un contrato a futuro es un compromiso de alguien que va a comprar y de alguien que va a vender y se obligan a hacerlo, ¿verdad? Para ello tienen que poner un depósito de dinero en unas cuentas en Estados Unidos como garantía, ¿verdad? Esas son las bolsas de comercio donde se negocian esos títulos de derivados, ¿verdad? Que son contratos a futuro. La gente se garantiza de vender su producto, se garantizan un precio. El que quiere comprar se garantiza que lo abastezcan de su producto, ¿verdad? Han habido, digamos, casos en los que las empresas grandes se quedan sin un producto así esencial, ¿verdad? Entonces, ellos se garantizan, ¿verdad? Su abastecimiento, ¿verdad? Entonces, digamos, el contrato toma vida y el contrato una persona se lo puede ir vendiendo a otra y a otra y a otra, ¿verdad? Entonces, hay gente que gana, ¿verdad? Mucho dinero con las subidas y con las bajadas de los precios. Esos son los contratos donde hay, digamos, obligatoriedad de cumplir, ¿verdad? Hay otro que es parecido, que es un contrato a futuro, pero sin la obligación de cumplir, lo que son las opciones. Ahí lo que se pone es como un seguro, como una fianza, digamos, que ahora no se llaman fianzas, sino que se llaman seguros de caución, ¿verdad? Entonces, si uno se puede salir del contrato y le ejecutan la fianza, ¿verdad? Hay gente que también ha hecho muchísimo dinero con esos contratos y otros que han perdido muchísimo dinero también, ¿verdad? Son derivados importantes, ¿verdad? Los swaps también, que son compromisos de intercambios de flujos de dinero. Entonces uno se puede comprometer a que le den cierta cantidad de dólares al mes y uno entregar cierta cantidad de quetzales, ¿verdad? O digamos, uno puede hacer un préstamo con tasas, una tasa variable. Digamos, yo trabajé en una financiera y se obtuvieron fondos de una organización extranjera en dólares. Y esos créditos, esos fondos los usaron para dar créditos en quetzales aquí en Guatemala. Entonces, uno se puede cubrir ahí de la devaluación, ¿verdad? Haciendo un swap donde uno se compromete a dar una cantidad de quetzales al mes y ellos se comprometen a entregarle a uno divisas, ¿verdad? Miren, son unas operaciones muy interesantes que conviene conocerlas. Tal vez en Guatemala no las manejamos mucho, pero yo, como le he dicho a otros alumnos, lo importante es que ya no que no hagamos cara de sorprendidos si nos mencionan un swap, ¿verdad? Y si nos mencionan un swap y por lo menos que sepamos de qué se trata, ¿verdad? Si nos mencionan un futuro, si nos mencionan una opción, un forward. Un forward es un contrato a futuro, pero se hace cara a cara, ¿verdad? Digamos, la empresa que va a comprar lo hace con la empresa que va a vender. En cambio, los contratos a futuro normales se hacen a través de una bolsa. Ahí no conoce uno al vendedor y el comprador no conoce, perdón, el vendedor no conoce al comprador y el comprador no conoce al vendedor, sino que se hace a través de la bolsa, ¿verdad? Y todo esto de la bolsa de valores, pues es importante porque acerca a los inversionistas o a los ahorrantes, digamos, que tienen fondos para invertir, los acerca con aquellas personas que van a utilizar el dinero y se elimina la intermediación de los bancos, porque si uno va al banco a pedir prestado, ¿cuánto le cobran ahorita? Vamos a ver quién me dice cómo están los préstamos ahorita.
No hay nadie que trabaje en banco. Bien, ¿verdad? Y hay compañeros aquí que trabajan en los bancos. Digamos una tasa del 10%, del 8%, por ahí andan las hipotecas. Del 6 y algo andan, o sea, las tasas han estado bajas. Y por cierto, les mandé yo unos recortes en donde se indica que esta semana subieron la tasa líder en Guatemala, ¿verdad? Entonces esas tasas van a subir. Todos los que tenemos préstamos, preparémonos, ¿verdad? Porque puede ser que suban las tasas. Y entonces va uno al banco a pedir prestado, le cobran un 8%, digamos. Y va uno a ahorrar al banco, ¿y cuánto le pagan? Un 1%, si mucho, ¿verdad? Entonces, ¿quién se queda con el gran paquetón ahí? El banco, ¿verdad? El banco paga 1 y cobra 8. En cambio, en la bolsa de valores, el que paga menos, ¿verdad? El que recibe el dinero, la empresa que recibe el dinero paga menos, pudiera ser un 4, pero el ahorrante está recibiendo, el inversionista está recibiendo ese 4, ¿verdad? Entonces ahí ese spread del banco, eso se llama spread, de la diferencia entre tasas, se disminuye, ¿verdad? Y entonces la inversión se hace directa, ¿verdad? Por ahí le había dicho yo a los compañeros que hicieron el tema de la inflación, si nos pudieran comentar el artículo que les mandé esta semana. Les mandé creo que 2, ¿verdad? Yo leo un montón de noticias económicas y cuando las leo pienso en ustedes, pero no me da tiempo de mandarles todo, ¿verdad? Entonces les mandé un par, no sé si pueden los compañeros que trabajaron el tema de la inflación hacernos un comentario y ahí terminaríamos la clase de hoy. El examen es el otro sábado. Les quería comentar que ninguno me ha enviado el informe de la investigación que hicieron y sería importante que lo hagan porque les van a servir para estudiar, porque el examen va a basarse en todas estas presentaciones, ¿verdad? Entonces, los que las vieron, los que pusieron atención, se van a beneficiar, ¿verdad? Ahora, así como hoy que están viendo el fútbol, no sé si están poniendo atención todos, pero puede ser que estén conectados, pero están viendo el fútbol, ¿verdad? Entonces van a tener que ver las grabaciones de la clase. Eh, no sé si los compañeros están conectados. Del tema de la inflación, ¿quiénes fueron? Voy a ver aquí en mi lista. Licenciado, disculpe, tengo una pregunta. ¿Sí? Nosotros ¿Sí? sí mandamos nuestro trabajo por el portal, pero no sé si lo tenemos que enviar o no sé si sería más fácil si lo podríamos enviar todos por WhatsApp. Cada grupo podría enviar su presentación y su trabajo para que así podamos estudiar. Sí, sí, eso sería mejor que lo manden al grupo de WhatsApp y, y ahí lo reciben cada uno y así yo les pongo la calificación también porque tengo la calificación solo de las presentaciones que han hecho, ¿verdad? Y esos informes pues les van a servir para estudiar para la otra semana. Ah, ok. Gracias, licenciado. Gracias. Bueno, no sé, no recuerdo quiénes hicieron el tema de la inflación. Buenas tardes, licenciado. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo creo que fueron los Fénix, ¿verdad? Ajá. Pero ya solo quedamos 2 en el grupo. Ajá. Ah, fue él. Creo que una de las Ya me, compañeras se retiró de... ya me recuerdo. Ajá. Sí. ¿Puede encender su cámara, Verónica? Ahí. Ya viene el agua, ¿verdad? Ustedes aquí por mi casa ya está tronando. Lo malo es que se va la señal Aquí de ya está internet. lloviendo. Sí. Adelante, Verónica, la Buenas tardes, escuchamos. licenciado. Buenas tardes. Pues sobre el documento que usted envió, pues realicé una breve... Una presentación. No, no hice una presentación.
Solo como comentario sobre lo que está sucediendo actualmente, incluso entre el mes de marzo y abril, sobre la inflación, cómo aumentó, cómo ha ido aumentando entre marzo y abril. Fue mucha... y justamente estaba leyendo aparte del documento que envió y otro de que el 26 de abril tuvieron una junta los integrantes de la Junta Monetaria decidieron por unidad ajustar en un 0.25% a la tasa de interés, según lo explicaba Sergio Recinos. Y también estaba viendo que de acuerdo con la tasa de interés del líder que está de referencia para el sistema financiero, el sistema financiero nacional pasó del 1.75% al 2%. O sea, hubo un aumento del 25%. De 25 puntos porcentuales, digamos. No, del 0.25%. Sí, por eso. Pasó de 1.75 a 2 la tasa, que es la tasa de interés líder, que es con la que el Banco de Guatemala hace operaciones con otros bancos, ¿verdad? Y que los bancos la toman de referencia para fijar sus tasas de interés, ¿verdad? Y eso lo hicieron para disminuir, digamos, la cantidad de dinero que está en circulación, porque subiendo un poquito la tasa de interés, tal vez hay gente que prefiere meter el dinero al banco, ¿verdad? Ganar un poco más de interés y los préstamos se van a encarecer. Entonces, tal vez alguien quería sacar un préstamo para un negocio y tal vez se limitan a hacerlo, ¿verdad? Porque ya no les conviene. Entonces, disminuyen la cantidad de circulación de dinero en circulación, ¿verdad? Y eso pues baja la interés. ¿Se recuerdan ustedes? Vimos, cuando vieron la inflación, vimos lo de la teoría monetaria, la ecuación donde mostrábamos que la velocidad del dinero por la masa monetaria es igual a los precios por las cantidades, ¿verdad? Y que esa igualdad siempre se mantiene, pero que digamos se mantiene porque los precios varían según la cantidad de dinero que anda en circulación, ¿verdad? Entonces, lo que yo quería con esto, Verónica y demás compañeros, es que ustedes miren pues que sí, digamos, todo el contenido que vimos del curso es real, es aplicable, nos afecta todos los días. Ahorita es muy preocupante que se prevé una escasez de alimentos en todo el mundo. Subió el precio de los fertilizantes. Aquí en Guatemala ya está, ya si ustedes han ido a comprar al mercado, ya se han dado cuenta de cómo están los precios. La carne, ayer anunciaron que va a subir a 40 quetzales la libra de carne, de la carne promedio, normal, ¿verdad? Los cortes especiales pues van a estar mucho más caros. Entonces, digamos, los gobiernos están adoptando algunas medidas en otros países. Aquí en Guatemala realmente no hemos visto ninguna medida. Es triste pues, esa situación, pero en otros países están prohibiendo la exportación de grano, o sea, están garantizándose la seguridad alimentaria de su población. Y todo eso, pues ahí tiene que ver mucho el análisis económico, ¿verdad? El análisis de la elasticidad de la demanda que vimos nosotros, el análisis de la oferta, de la demanda, de los precios, de los equilibrios en los mercados, ¿verdad? Todas esas variables pues tienen que analizarse para ver qué medidas se pueden recomendar, ¿verdad? Yo de parte de mi trabajo estamos recomendando buscar al ministro de Agricultura y ver qué acciones se hacen. Ya el martes tenemos una reunión con una asociación nacional de productores de granos básicos, ¿verdad? Para apoyar, porque esto viene complicado, ¿verdad? Pero el análisis, el estudio de la macroeconomía nos ayuda a comprender y a poder manejar esas situaciones. Así es de que deseo que de veras que hayan aprendido, aunque sea un poquito, ¿verdad? Que ya sepan usar las páginas del Banco de Guatemala para buscar ahí
cuánto es el PIB, para buscar de cuánto son las exportaciones, ¿verdad? Que sepan qué es el PIB, qué es el consumo, cómo el consumo impacta en la economía, cómo la inversión impacta en la economía, ¿verdad? Todos estos temas, que sepan, digamos, el manejo de la política fiscal, de las políticas que vimos, ¿verdad? De la política monetaria, ¿verdad? Interesante que sepan por qué se origina la inflación, de dónde sale la inflación y no que le echemos la culpa al presidente siempre como vemos cuando entrevistan a la gente en la calle, ¿verdad? Que dice, mire, es que el presidente hizo que subieran los huevos y tal vez no es solo el gobierno, ¿verdad? Sino una serie de factores. Así es de que entonces, por favor, mándenme sus informes por WhatsApp y así les pongo ya sus calificaciones y nos vemos el otro sábado. Prepárense con el estudio de estas presentaciones, de los informes. Hoy les coloqué un laboratorio, por favor, háganlo, que es sobre el cálculo de la tasa de interés de equilibrio. Y también sobre el cálculo de la tasa de interés y el ingreso de equilibrio en el modelo ISLM. Ese se los expliqué yo muy brevemente en una clase, pero me recuerdo que en el portal está la presentación de cómo se resuelve ese ejercicio. Ahí está bien explicado. Ahí creo que no se van a complicar si seguían con esa presentación. Así es de que, pues fue un gusto servirles en este semestre y quedamos pendientes para el otro sábado, por favor, con todo. Así como están ahorita los del fútbol, con todo, ¿verdad? Que ya ven que Minor hoy ni habla, ¿verdad? Está perdido Minor. Hoy lo perdimos. Pero bueno, les deseo lo mejor. Licenciado, buenas tardes. Álvaro no está viendo el fútbol. No, licenciado. Licenciado, perdone, solo si las notas, solo falta el proyecto de la exposición nada más y este laboratorio que Y un laboratorio, dejó. sí. Ajá, sí, eso es lo que nos falta. Gracias, licenciado. Ajá. Bueno, muy bien. Pasen feliz tarde, pues, jóvenes, señoritas y varones. Cuídense mucho. Feliz tarde hasta el otro sábado. Feliz tarde. Gracias, Lick. Buenas tardes. Mucho gusto. Gracias, licenciado. Gracias.